Gracias por la invitación. Gracias. Y una historia como tantas, pero esta vez desde Córdoba, que allí está trabajando en vivo Belén Bianchi. Belén, buenas tardes. Mariana, equipo, buenas tardes. Así es, y escuchando un poco la previa, lo que se escuchaba allí, estoy al lado de Catherine, quien es de Ucrania, quien llegó aquí hace pocos meses, desde marzo que está aquí. Respiraba profundo justamente cuando escuchaba un poco de las imágenes, de lo que oía de su país. Como verán, ella se puso una escarapela allí en su camisa con los colores de Ucrania. Respiraba profundo y nos decía hace minutos nada más que está evitando escuchar las noticias justamente de Ucrania porque, claro, no sabe directamente, cree que tomaron su casa, que tomaron todas sus cosas, salió con poco dinero, se fue de allí y dejó a su familia, a uno de sus hermanos, y por supuesto que sí, es feliz aquí en Argentina, se fue de un lugar terrible, que están pasando una situación totalmente terrible, pero sigue su familia allí, sus amigos y por supuesto su país. Estamos con Catherine y está Jorge al lado, quien justamente ha hospedado aquí a Catherine. Jorge la conoce a través de las redes, podemos decir, en un curso de idiomas, y fue él quien la invitó a llegar aquí, así que él va a hacer la traducción un poco de Catherine para tratar de entendernos. Bueno, Catherine, recién lo decíamos, estás feliz aquí en Argentina, pero también tu corazón sigue estando allí en Ucrania, ¿no? ¿Cómo pasas este proceso? Sí, definitivamente. Yo siento mucho mejor mi acá porque mucha tranquilidad este momento, pero mi corazón con mi familia, con mis amigos, porque la situación de Ucrania continúa mucho terrible. Claro. Los escuchan, chicos. Gracias. Catherine, Mariana es mi nombre. ¿Vos en algún momento tenés pensado volver a Ucrania cuando todo esto termine? Hola Mariana, gracias por tu pregunta. Este momento no posible verme volver porque dos regiones donde mi mamá vive este momento y esta región de mi casa tiene muy complicada situación. Este momento no posible oportunidad volver, tu oportunidad de volver. Desafortunadamente, ¿qué quieres decir? No vas a poder volver por lo pronto hasta que la guerra no termine. A ver, Jorge, si le podemos transmitir, ¿no? Sí, saludamos. A ver, ¿en qué situación están los bienes, las familias, los seres queridos de Caterina? Digo, ¿por qué no se puede volver? Prácticamente no se puede volver porque de donde viene Caterina es de la ciudad de Gerson, que fue la primera ciudad que ha sido tomada por los rusos, y ella tiene la propiedad ahí que quedó totalmente abandonada. Y donde está viviendo la madre y el hermano están viviendo en otra zona, que es la zona de Donbass, en el este de Ucrania, y están más o menos a 5 kilómetros del bombardeo de los rusos en estos momentos. O sea, Jorge, lo que estás contando, sé que Caterina puede comprender algo de lo que hablamos. Donde está, sí. O sea, Caterina, donde está toda la familia es la peor zona del conflicto, porque es de lo que nosotros también recibimos de ciudades bombardeadas y destruidas. Exactamente. La ciudad donde está la madre tiene aproximadamente un 45% de destrucción total de los edificios. Probablemente tú sabes acerca Bakhmut. Bakhmut es acerca de Bakhmut es un pueblo cercano donde vive la madre, que en estos momentos está desarrollando la batalla más cruel de Ucrania. Todo casa que está posible para mí este momento tú rezar y preguntas de God
Preguntarle a Dios qué es lo que Dios. sucede, porque no tiene noticia alguna de esa zona. Our weapons will stop the invasion. Que en estos momentos la fuerza ucraniana está tratando de parar la invasión rusa en esa zona. ¿Qué datos tiene tanto de la mamá y del resto de la familia? ¿Pasan en refugios? ¿Cómo son los días hoy en el centro del combate? Bueno, eso lo puedo contestar yo, no hace falta que lo conteste ella. Lo que prefieras. Ellos están viviendo... Sí, ellos están viviendo aproximadamente a unos 5 kilómetros de donde está ocurriendo el combate más feroz en estos momentos, pero están viviendo en un pueblito muy pequeño, así que ellos están en sus propias casas, y cuando suenan las sirenas de los bombardeos, ellos se refugian en los sótanos de las casas. El resto de la familia... No tienen otro tipo de refugio. De refugio. ¿El resto de la familia no quiso irse o no pudieron irse, como lo hizo Caterina? No, primero que nada no quisieron irse y ahora se les hace un poquito imposible irse también. Así que la situación no es muy cómoda para poder salir de esa zona. ¿Y cómo han sido este año? Hace varios días que estás acá, meses, ¿no? Que estás acá en Argentina. Caterina, ¿cuánto hace que estás acá? Bueno, ella... Can you translate? Okay, how long you have been in Argentina? Since ella vino a Argentina el día 6 de marzo del año pasado. De un año. O sea, casi. ya va a ser dentro de un mes va a ser un año que está acá. Bueno, ¿y qué has encontrado? ¿Qué ha encontrado acá, no? What did you find in Argentina? Argentina está muy lindo país porque es muy caliente gentes y muy caliente atmósfera y mucha tranquilidad. Y está mucha ayuda para mí buscar mi tranquilidad también. Que ella encontró muchísima tranquilidad porque acá la gente es muy amigable y le dieron una hermosa bienvenida aquí en Argentina. Jorge, Caterina, Belén, vamos a sumar a Martín, sí. Con todo, Martín Baña, que es analista internacional. Martín, de lo que escuchaste hasta ahora, digo, estamos con una historia donde la familia de Caterina está en el epicentro hoy de los combates más cruentos. ¿Se creyó realmente que tanto tiempo podía durar la guerra, que estamos hoy formalmente a un año del inicio del conflicto? Lamentablemente sí, e incluso podríamos decir que puede seguir durando mucho más tiempo. Al principio no, muchos creíamos que iba a ser una guerra de corta duración, como había sucedido años atrás con la anexión de Crimea, ¿no? En el año 2014, que eso había sido muy poco tiempo y no hubo ningún tipo de respuesta. Pensábamos que aquí iba a suceder lo mismo y eso no ocurrió. La guerra se empezó a extender, primero un mes, varios meses, ahora llevamos un año. Y eso es algo que eventualmente podría, digamos, beneficiar al gobierno de Putin. No hay que olvidar que el año que viene hay elecciones presidenciales en Rusia y una de las causas principales, no la única, pero sí una de las principales, es tratar de distraer un conflicto interno, una crisis interna muy importante, sobre todo en términos económicos, con una acción externa como es la guerra. En ese sentido, a Putin le sirve que este conflicto se extienda porque le permite seguir manteniendo lo que podríamos llamar un estado de excepción dentro de Rusia, ¿no? Las cosas cambiaron bastante dentro de Rusia, sobre todo para aquellos que quieran emitir algún tipo de voz discordante. No hay que olvidar que el principal opositor a Putin político está preso, ¿no? Y también puede servir, digamos, viéndolo ya en términos geopolíticos, para quienes están del otro lado, claramente no Ucrania, que quiere el final de la guerra, pero sin concesiones, pero sí, por ejemplo, a Estados Unidos, que aportando elementos materiales para Ucrania pueda desgastar a Rusia, y también no deberíamos descartar a China, ¿no? Digamos que en esa necesidad de que Estados Unidos tenga que sostener a Ucrania, también China pueda beneficiarse en su relación bilateral con Estados Unidos. Martín, a mí me gustaría preguntarte, en base a lo que estamos escuchando allí de Córdoba, la historia de Caterina, de Jorge, ¿no? Que debe ser la historia de miles, de millones de personas. Si la humanidad
representada por los organismos multilaterales, ONU, no sé, otro tipo, ACNUR y demás, si están a la altura de los salvoconductos para la gente. Digo, porque las guerras, como yo decía en el arranque, es propiedad de aquellos que no conocen el diálogo, pero la vive la gente, la padece la gente, ¿no? Exactamente, los primeros perjudicados por la guerra, y sobre todo en esta guerra en particular, donde hay números que hablan de muertos civiles, ¿no? Es decir, no Claro. de soldados, sino también... Hay víctimas civiles en las guerras, lo que pasa es que lo primero que muere en la guerra es la verdad, ¿no? Sí, o sea, no debería haber muertos civiles. Se supone Claro. que cuando hay una guerra y es un enfrentamiento entre profesionales, descartando eso, que digamos son seres humanos que también mueren, también en esta guerra en particular hubo muertos civiles y una gran cantidad de heridos civiles. Estamos en un momento internacional, podríamos decir, de desgobierno incluso, frente a líderes globales irresponsables. No hay que olvidar también que Putin cada tanto saca la carta de la amenaza nuclear, ¿no? Claro. Y que eso eventualmente podría llegar a suceder porque tiene efectivamente... Hace 48 horas dijo que nuclear. abandona el tratado de control nuclear. Por primera vez desde la década del 70 no hay un tratado entre Estados Unidos y Rusia respecto al armamento nuclear. De modo que es algo que podría llegar a ser cierto, y habla también del momento en el cual estamos a nivel global, que más de una cooperación internacional ante lo que estamos es frente a un escenario de conflicto. Bueno, yo, Jorge, Caterina, ya que están con Belén, le preguntaba a Martín por la extensión de la guerra, porque me imagino, Caterina, que como ahora decís, las circunstancias no están para volver, un poco también pensar en la pesadilla que está viviendo toda tu familia allá. ¿Tuviste contacto? ¿Pudiste mantener algún contacto en los últimos días? Did you understand? If you have any contact with your family lately? Yes, of course. Yes, of course. Sí. Sí, I took tomar contacto con mi familia porque es muy importante todo el día. Yo leo las noticias. Las noticias y después contacto porque esta de noticias muy generalmente y no sabes de dónde exactamente vos bombardeas. So necesito tú clarificar. Yo contacto con mis amigas y con mi familia todo el día. Claro. Jorge, y Casi todos los días. Casi todos los días. Y Jorge, sí. en esto, bueno, del contacto a diario, porque entendemos que están viviendo ya ahí en zona de bombardeo, vos señalabas que ahora está claro que es muy difícil que puedan salir de allí de Ucrania. Sí. Sí, decime. Es extremadamente difícil salir de Ucrania, sí. Porque la única forma que pueden salir es a través de los colectivos que salen de la zona, pero que asimismo son blancos de bombardeo. Claro. Entonces muchísima gente tiene miedo de tomar esos colectivos o los trenes. Claro, es un riesgo muy grande que tienen, probablemente más que si se quedan en sus casas. Hoy, contanos cómo es la relación, Jorge, con Caterina. Ustedes son familia, contanos un poco, porque digo, vino de Ucrania para ir directamente a Córdoba, igual hizo como todo un raid hasta poder llegar, no le fue sencillo llegar hasta Córdoba a encontrar un poco de paz. No le fue sencillo, le llevó aproximadamente 11, 12 días o 13 días poder salir desde la ciudad de Gerson hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires. Yo conocí a Caterina un año antes a través de las redes sociales, donde es una red social para la gente que quiere aprender otro idioma. Sí. Y yo estaba interesado en aprender un poco de ucraniano y ruso. Entonces, antes de que la guerra iniciase, yo le invité a venir a Argentina, pero ella se negaba. El momento que ella se despertó a las 5 de la mañana por un llamado al teléfono de una amiga, que había comenzado el bombardeo en la ciudad de Gerson, ahí tomó conciencia realmente de lo que estaba sucediendo. Y en esos momentos decidió salir de Gerson, que le llevó, como dije anteriormente, aproximadamente 13 días llegar a Buenos Aires.
Mariana, y agrego también a lo que cuenta Jorge, que en ese recorrido que hizo Catherine, le preguntábamos recién fuera de cámara, ha pasado por bombardeos, cercanía, digo, a toda esta situación que está pasando, ¿no? De donde ella viene, justamente, era una de las ciudades con más bombardeo y ella ha estado por allí pasando cerca, ¿no? Exactamente. Cuando ella inició el viaje hacia Argentina, nos equivocamos enormemente, tanto ella como yo. No figuramos que había un pequeño país, una franja rusa que se llama Pridnistrovia. Yo la mandé por esa zona y ella llegó de noche. Entonces, cuando llega de noche, emigraciones de Ucrania la mandaron de vuelta para que tome otro camino para poder salir de Ucrania. Ahora, lo que hace las redes sociales, bueno, las relaciones... gracias. Es impresionante esto, ¿no? Digo, que ustedes hayan estado en contacto un año antes y en el momento de una situación de fuerza mayor, como puede ser una guerra, ella recurre, digo, a ese amigo de las redes, ¿no? Para recargar aquí en Argentina, ¿no? Martín, impresionante la historia, ¿no? No, quiero aprovechar, Martín, Sí. ¿sabes qué? Que nos cuentes de este país que dice Jorge, digo, porque para hacer un salvoconducto para Caterina, al final fue como un medio paso atrás que hubo que dar. ¿De qué región estamos hablando? Y también para entender lo que tuvo que vivir. Sí, eso tiene que ver con la disolución de la Unión Soviética en 1991 y los reclamos territoriales que comenzaron a aparecer a partir de ese momento, que no se terminan de resolver. Algunos sí, como por ejemplo ocurrió con las guerras de Chechenia y demás, y otros como Transnistria, que por ejemplo siguen sin ser resueltos o por lo menos sin ser reconocidos a nivel internacional, ¿no? En el caso particular de esta región, es una región muy pequeña territorialmente. Muy pequeña, pero te pone un muro. Exactamente, y se mantiene en gran parte por el apoyo que recibe desde Rusia, ¿no? Claro. ¿Conocés casos así como el de Caterina? Digo... Sí, porque estamos hablando de cerca de 8 millones de ucranianos que han tenido que desplazarse. ¿De una población de cuánto? Aproximadamente medio centenar. Y también estamos hablando de 1 millón de rusos que han tenido que abandonar el país a causa de la guerra, ¿no? Bueno, de hecho lo tenemos acá en Argentina, con gente que viene también a parir acá, ¿no? Sí, Argentina es uno de los países elegidos, bueno, por lo que decía Caterina, ¿no? Por la amabilidad y hospitalidad con la cual se los recibe, pero también han emigrado a Turquía, algunos países limítrofes de la propia Rusia, donde no es necesario tener visa, ¿no? Porque ese es otro gran problema después para emigrar. Claro, por eso, bueno, la polémica de los nacimientos aquí en la Argentina, que Argentina es uno de los países que no necesita visado, en la mayoría de ellos, entonces obtienen este tipo de pase libre. Jorge, y también para transmitirle a Caterina, ¿cómo es un día hoy de Caterina, un año de estar en Argentina? ¿Cómo es su rutina aquí en Córdoba, allí en Córdoba? Bueno, eso lo puedo contestar yo, también la puede contestar. Sí, Mi rutina en este momento es solo enseñar de español porque estudiar español. Este momento I will say it in English because when we met George, it was one and a half hour before. I just started study language and I come here and didn't know anything. Thanks God for chicas de Córdoba, they helped me very much, chicas profesoras. Y also, if it's possible, I want to... Ella dice que cuando llegó acá, ella dice que nos conocíamos hace 1 año y medio. Yo creía que hacía 1 año antes de que inicie la guerra. Bueno, ustedes las mujeres llevan más en cuenta todo eso. Ojo, Jorge, con las fechas. Bueno, yo tengo problemas con las fechas, así que bueno, y también agradeció muchísimo a un grupo de chicas de la Universidad Nacional de Córdoba que enseñan español. Ellas le dieron por aproximadamente unos 3-4 meses unas clases muy buenas de español, que es donde ella pudo aprender lo que en estos momentos sabe. Entiende bastante bien el español, lo único que le cuesta hablar. Sí, igual mal. 2 palabras, por favor.
Because I need to say thank you for the first George for saving me. He is a God that he blessed me and that George helped me salir leave the country. Bueno, ella quiere primero que nada agradecerme a mí por haberla ayudado a salir del país. Also I want to say that my story complicated but not that terrible, because all these people which stay now in Ukraine, which is fighting in civilian too, they are the hero. All of them the hero, and their destiny much more complicated. This is why I want to drag to society of the world attention what's going on now here in Ukraine, and to make the decision about help more quickly. Dice que bueno, la situación de ella ha sido extremadamente complicada, pero la gente que quedó en estos momentos en Ucrania la tienen muchísimo más complicada que ella, y agradece a toda esa gente que quedó ahí, que está luchando por Ucrania, que son los verdaderos héroes de la guerra. Bien. Martín, a ver, en el... Mariana. Sí, Belén. Sí, no sé si tienen tiempo. Quería hacer una pregunta a Catherine. Dale, adelante. Breve, pero bueno. Dale. Todos tenemos una imagen de lo que fue la guerra, Ucrania, Rusia. Tenemos una imagen también del presidente de Rusia, tal vez particular para cada uno, pero quería preguntárselo eso a Catherine, ¿no? ¿Qué imagen tiene de Putin? ¿Quién es Putin hoy, después de la guerra, para vos? Who is Putin right now after he initiated the war? Unfortunately, I can't say about him in another way, like a tyrann, dictator, and actually it's very terrible what's happened, because it's a personal ambition of one person, but I'm worried that it will be supported by another person también. Ok, ella dice que desde su punto de vista es un tirano y un déspota que está en estos momentos por motivos personales ha creado la guerra, no por motivos de país, sino pura y exclusivamente personales. Claro. I support my president. Sí. He told that this aggressor, this Goliath, will be failed. Dice que ella apoya a su presidente al máximo y que piensa que Putin, esa Goliath, va a caer. Claro. Jorge, Caterina y allí a Belén les queremos agradecer. Es importante el testimonio y para conocer de primera mano qué está pasando allá en Ucrania, justamente en la zona más difícil, en la región del Donbass, y también saber cómo se está viviendo en este año aquí, bueno, en calidad de refugiada, de recibirla para salir del horror. Jorge, gracias por la traducción y gracias por tu altruismo también de recibirla, ¿no? A Caterina, porque eso también genera toda una movida familiar. Lo que pasa es que si tenemos los medios y los deseos de salvar gente, lo tenemos que hacer todos. Totalmente. Desde luego. Gracias a ambos y Belén, gracias por este puente importante. Gracias, Caterina. Gracias por preguntas. Gracias. Un beso chao, grande. Me dejó preocupado Martín con la falta de liderazgos. La pregunta es, ¿está faltando una Angela Merkel, está faltando un Barack Obama a este conflicto? ¿Le está faltando dirigentes de la talla de lo que te nombré para sentarse a una mesa? ¿Imaginar otra cosa? Sí, o dirigentes más responsables, podríamos decir. En este momento estamos frente a una dirigencia global que no tiene ese sentido de responsabilidad. Hablo de Putin, pero hablo también de Biden. Sí, o incluso como sucedió con Donald Trump, por ejemplo, o incluso con Bolsonaro en Brasil, que están presentando un escenario prácticamente apocalíptico y en ese sentido están dando respuestas que dejan de lado ciertos derechos o ciertas libertades alcanzadas, ¿no? Es lo que está haciendo Putin, por ejemplo, en Rusia, donde la guerra le sirve como pretexto para restringir libertades, acallar voces e incluso perseguir a minorías, ya sean por su orientación sexual o incluso nacionales, ¿no? Entonces ahí yo es donde veo
ese grado de responsabilidad al punto tal de que eventualmente podría llegar a utilizar un arma atómica para resolver el conflicto. Vos sabés que hay como una mirada, hay muchas miradas, pero algunas en particular muy ideologizadas, pro Putin y contra Putin. Y no te quiero preguntar quién es el bueno o el malo de la película, pero me resultaría interesante que puedas hacer un balance entre la posición de Putin y la posición de Zelensky, donde a Zelensky hay también cuestionamientos. Vos en un momento dijiste sutilmente, pero esto de negociar pero sin concesiones, es decir, que se retiren las tropas, pero que Zelensky no está dispuesto a nada, se van y punto. Como en una guerra, cuando en realidad lamentablemente debería haber una negociación, aunque haya sido el país invadido. Claro. El tema es también colocarse digamos, en los zapatos de cada uno, ¿no? En el caso del presidente ucraniano estamos hablando de un país que ha sido agredido por otro y cuya soberanía ha sido violada y por lo tanto tiene que defenderla. Esa es la posición de él. Sí. Zelensky entiende que si él entrega el territorio que podría ser reclamado por Rusia, que es esa región del Donbass, es, bueno, ceder algo que le pertenece por derecho propio, e incluso podríamos ir un poco más para atrás, revisando la historia, y sería de alguna manera darle carta libre a Putin, ¿no? Primero se le cedió, no se opuso a resistencia frente a lo de Crimea. Bien, Putin lo anexionó. Ahora avanza sobre el territorio ucraniano. Si se le cede ese territorio, ¿quién nos dice que no va a seguir avanzando? Digo, hay ejemplos históricos, sin ir más lejos, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los Sudetes en Checoslovaquia. Del lado de Putin, efectivamente, la imagen que se construye él depende también de quién la construya. Esa imagen de un Putin, digamos, amigo, o de un Putin como un líder antiimperialista, se construyó en algunos lugares, sobre todo en países del tercer mundo, incluso podríamos incluir a la Argentina. Sí, Argentina también lo ha tenido, sí. En donde se hizo una operación relativamente sencilla, que es, como Putin tiene un discurso anti-estadounidense y anti-occidental, y como aquí hay una larga tradición anti-estadounidense, entonces el enemigo de mi enemigo es automáticamente mi amigo. Ahora, lo que no tiene en cuenta este discurso es que el antioccidentalismo o el discurso anti-Estados Unidos que tiene Putin no es precisamente antiimperialista. Putin es tan imperialista como puede ser Estados Unidos. De hecho, él quiere que Estados Unidos le reconozca ese derecho a ser imperialista. El discurso anti-Estados Unidos de Putin va más en la dirección de combatir derechos, ampliación de libertades, lo que Putin llama la ideología de género, que eso ve que se está expandiendo en Occidente. Entonces, hay una confusión respecto de qué significa antioccidentalismo para Putin, y por eso se construye una imagen benévola de alguien que efectivamente está conduciendo su gobierno hacia un sistema dictatorial.